Entonces, damos inicio a esta tercera sesión y para hablar de este tema que nos apasiona, cuando nuestro maestro de oración contemplativa, San Juan de la Cruz, nos enseña con tanta profundidad cómo podemos nosotros tener una meditación, una contemplación, y cuáles son las etapas para llegar a la unión con Dios a través de la oración. Como Él, como buen maestro espiritual, nos ha ido enseñando. En esta tercera parte, este tercer ciclo, vamos a hablar sobre el conocimiento discursivo en la vía espiritual, en acuerdo a las enseñanzas de nuestro maestro espiritual, el Santo Padre San Juan de la Cruz, quien asume esto de tres modos, de tres etapas del conocimiento discursivo. Es decir, el conocimiento discursivo es la meditación, Lo pasivo, esto es la contemplación purgativa, y lo unitivo, es decir, la contemplación perfecta o unitiva. Y vamos a hacer un tema bastante denso, diría yo, en algunos aspectos, pero vamos a tratar de ir clarificando. Hay gente que opina que es muy difícil entender esta parte que voy a hablar del Santo Padre, pero es muy sencillo cuando abrimos el corazón a sus enseñanzas. Comencemos con la etapa sensitiva, es decir, de la fase de lo humano y de lo natural. En esta etapa define al alma que, anhelando conocerse a sí misma y a Dios, comienza su búsqueda, aunque todavía se encuentre aferrada a lo exterior y sensible. El primero, la meditación es un conocimiento activo o discursivo, meditabundo, no es bonita la palabra, pero es un meditabundo, basado en la reflexión a través de la aprehensión de imágenes, formas o especies de los objetos, pero como ninguna clase de noticia o especie, ni siquiera las que lleguen por vía sobrenatural, es decir, sin la intervención de los sentidos externos, sirve para contemplar a Dios. Debe abandonarse cualquier conocimiento que proceda de ello. Y luego seguimos con la segunda etapa, que corresponde con una fase intermedia de purificación o purgación, como nos enseña el santo, caracterizada por el esfuerzo del alma en desprenderse, o sea, el deshacimiento, de todo lo que le impide contemplar a Dios. El segundo modo de conocimiento, el contemplativo, se considera pasivo porque se recibe sin la actuación de los sentidos y potencias. La potencia es el entendimiento, la memoria y la voluntad. Y sustancial porque se produce sin la mediación de formas o figuras. La actividad natural propia del conocimiento discursivo, o sea, meditativo, le sigue la pasividad del alma, que no ha de preocuparse más de recibir lo que Dios le comunique. De ahí que también se hable de ciencia o conocimiento infuso. Y terminamos con la etapa unitiva, es decir, que tiene la virtud de unir
que es la del alma que está vuelta completamente hacia Dios. Esto sucede después de haber pasado por el vacío y la oscuridad de las sucesivas purificaciones. Finalmente aquí hay un conocimiento unitivo que acaece en una etapa extrema de la contemplación que San Juan llama contemplación perfecta o suma contemplación. En síntesis, estas tres etapas del proceso espiritual están ligadas a tres diferentes modos del conocimiento. ¿Ya? Bien. Hecha toda esta introducción, vamos a hablar un poco de la meditación, la vía del sentido, y la contemplación, que es la vía del espíritu. Bien, nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz distingue, diría, dos categorías en la oración. La meditación, que según el santo, como lo explica en Dos Subidas, Monte Carmelo 12, dice que es un acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras fabricadas e imaginadas por los sentidos. Y la contemplación, que el mismo santo nos explica, se comunica e infunde en el alma, lo cual sucede secretamente a oscuras de la obra del entendimiento y de las demás potencias, es decir, de la memoria y la voluntad. Entonces, para el santo, el entendimiento es, en su sentido más común y tradicional, se considera como la facultad de pensar. El entendimiento permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como realidad, captando su estructura y significado de este. Y la meditación es la vía del sentido dado, que implica un modo de conocimiento a través de los sentidos y las potencias. Forma parte de la primera etapa del itinerario espiritual de los aspirantes o novicios, que San Juan denomina principiantes. Esta etapa concluye cuando se supera una crisis que se describe como la noche pasiva del sentido en su libro Noche Oscura, en Una Noche. Ahora bien, el paso de la meditación a la contemplación da paso a la vía del espíritu o vía iluminativa. Esta vía del espíritu, que es la contemplación. En la vía contemplativa hay a su vez dos etapas sucesivas. Una etapa de contemplación inicial, purificativa, purgativa, propia de los llamados aprovechantes, y una etapa final de contemplación perfecta o unitiva, propia de los denominados aprovechados. En ella dice el santo, en el libro Una Noche, 14.1, salió el alma a comenzar el camino vía del espíritu, que es de los aprovechados y que por otro nombre se llama vía iluminativa, contemplación infusa. Bien, el tránsito de la contemplación purgativa a la contemplación suma o perfecta está marcado por una crisis mayor, caracterizada por la aceptación de la propia nada. Y eso es la noche pasiva del espíritu. Libro Noche Oscuro, capítulo 2, Noche Oscura, que abre las puertas a la vía unitiva del sumo recogimiento o suma contemplación, que conduce a la unión transformante. Menciona el santo otra forma superior de contemplación, la visión beatífica, pero ella se da, en la otra vida. ¿Y qué es meditar? Para San Juan de la Cruz, sigo en el libro Una Noche Oscura, 1 Noche 12. La meditación es la consideración o discurso intelectual sobre algún misterio, sobre alguna materia moral,
para sacar de ella algún fruto para el alma, implica que obra el alma discurriendo con las potencias sensitivas, lo dice en el libro Subida a Monte Carmelo 2.14.6. Por tanto, la meditación está vinculada a dos sentidos corporales interiores que se llaman, según el santo, imaginativa y fantasía o potencias. San Juan de la Cruz 2, Subida a Monte Carmelo 12.13. A estas dos potencias pertenece la meditación, que es el acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras fabricadas por los dichos sentidos. La meditación es, por tanto, la primera forma que tienen los principiantes de tratar con Dios, y lo explica así el santo en el libro Noche Oscura 1.1. Y en efecto, como lo dice en Llama 3, vamos a leerlo aquí para que me recuerde bien. Siempre vamos a usar el libro de las obras completas. Dice: el estado y ejercicio de principiante es meditar y hacer actos y ejercicios discursivos con la imaginación. Al comienzo del itinerario espiritual, la meditación discursiva es necesaria para el principiante. Así lo dice el santo también en el libro de su vida, que lo dice de la siguiente manera: es para ir enamorando y cebando el alma por el sentido. Bueno, esto es afín a que se desarraiguen otros gustos mundanos. Así el alma va, como dice el santo, desaficionando de cosas del mundo y cobrando algunas fuerzas espirituales en Dios. Por eso la meditación sirve para disponer y habituarse el espíritu a lo espiritual por el sentido, y para de camino vaciar del sentido todas otras formas e imágenes bajas, temporales, seculares y naturales, según nos enseña San Juan de la Cruz. Entiéndese bien, San Juan de la Cruz no rechaza ni critica la meditación, únicamente se limita a adherirse a la línea doctrinal que afirma que la meditación es una etapa necesaria que debe dar paso a la contemplación. Las meditaciones son útiles a los principiantes, como dice el santo, porque se pueden aprovechar de ellas, y aún deben, porque hay almas que se mueven mucho en Dios por los objetos sensibles. Por eso, en este estado necesario, y le es al alma, llamada amor viva, que se le dé materia para que medite y discurra. Y como dice el santo, a los principiantes, San Juan de la Cruz 3, Subida a Monte Carmelo, bien se les permite y aún les conviene tener algún gusto y jugo sensible acerca de las imágenes. Por cuanto aún no tienen, dice una expresión, destetado ni desarrimado el paladar de las cosas del siglo, porque con este gusto dejen el otro. Pero luego San Juan de la Cruz nos vuelve a reiterar en el libro de su vida que se ha de tratar a los principiantes como hacen al niño, porque desembarazarle de la mano de una cosa se la ocupan con otra, porque no llore dejándole las manos vacías. Es decir, a esos efectos la meditación es como una espina que sirve para eliminar otra espina clavada en la piel. Es desechada una vez cumplido el cometido. En suma, el santo nos aconseja, el libro 2, Subida a Monte Carmelo, dice que en tanto que saquen jugo y pudieran discurrir en la meditación, no lo han de dejar. Porque aunque las cosas del sentido y del conocimiento que el espíritu puede sacar por ella son ejercicios de pequeñuelos. 2 Subías 17.6. Lo cierto es que Dios también
conduce al alma y le comunica a su espíritu por formas y figuras particulares e inteligencia a través de la meditación. El gusto puede ser utilizado de esta manera como estímulo y acicate para alcanzar la vida espiritual. Y aunque, según San Juan de la Cruz, el discursivo meditar por las dichas imaginaciones y forma y figura es la única forma de entender y trabajar naturalmente el entendimiento, y ciertamente por la meditación se saca alguna noticia y amor de Dios. Se equivocan quienes piensan que el negocio está en ir discurriendo y entendiendo por imagen y forma, también lo dice el santo en su vida de Monte Carmelo. Y dice San Juan de la Cruz, y quiero leer un párrafo de Llama 2.14. Llama 2.14. El que siempre se quiere ir arrimando a la habilidad y discurso natural de ir a Dios no será muy espiritual, porque hay algunos que piensan que a pura fuerza y oración del sentido, que de suyo es bajo y no más que natural, que pueden venir y llegar a la fuerza y alteza del espíritu sobrenatural, el cual no se llega sino el sentido corporal, con su oración anegando y dejado aparte. En efecto, espero que se haya entendido el trozo de esta lectura. En efecto, con la meditación el alma puede hacer muy poco beneficio, porque el sentido de la parte inferior del hombre no es ni puede ser capaz de conocer y comprender a Dios como Dios es. Y nos enseña el santo que la razón es bien simple. El sentido ni su obra no es capaz del espíritu. Dios no cae en sentido. No es inteligible, llama de amor, ni cae bajo de forma ni noticia alguna distinta. Su vida de Monte Carmelo. Y dado que Dios no tiene imagen que pueda comprender de la memoria. Su vida de Monte Carmelo. Estas son inútiles para llegar a Dios. Ninguna cosa pensada puede servir al hombre como medio para unirse a Dios, porque del momento en que Dios es pensado lo convertimos en un objeto fuera de nosotros mismos y permaneceremos ciegos en tanto gustamos de otra cosa que no sea Dios. Llama de Amor Viva 371. Por eso el santo afirma también en Llama lo siguiente: Dios, a quien va el entendimiento, excede al mismo entendimiento. Y así es incomprensible, inaccesible al entendimiento. Y por tanto, cuando el entendimiento va entendiendo, no se va llegando a Dios, sino que al contrario, se está antes apartando. Por consiguiente, como Dios apenas escucha la oración de quien tiene el apetito y gusto tomado a los objetos sensibles, solo cabe seguir el camino de la negación y vacío de la forma y el rechazo de toda posesión de experiencias sensoriales para ir poniendo en la posesión de la unión. Su vida en Monte Carmelo. Se ha de renunciar al conocimiento meramente natural humano, pues toda la sabiduría del mundo y habilidad humana, comparada con la sabiduría infinita de Dios, es pura ignorancia. 1 su vida, 4.5. Todas las cosas le son nada, y para ella, para sus ojos, nada. Solo su Dios para ella, el alma, es todo. Llama de Amor Viva. Y voy a continuar con el tema de la noche oscura de los sentidos, ya que hemos estado tocando el libro de Noche. Es decir, el paso de la meditación a la contemplación. Si la meditación es lo que debe ayudar al principiante,
a ponerle de manifiesto sus defectos, especialmente la trivialidad y soberbia de su vida mundana y el ánimo interesado y a veces mercantilista de su relación con Dios, a quien se dirige únicamente para pedirle favores a cambio de oraciones y buenas obras. Entonces la meditación debe convertirse en un acto de entrega pura y desinteresada que sirve para desnudar el alma de toda arrogancia, de toda vanidad. Sin embargo, llega un momento en que el orante ya no puede meditar, ni gusta de ello como antes. Parece que la meditación ha agotado sus posibilidades, pues si bien, como dice el santo, ya se ve de necesidad no de gustar el alma en este tiempo de otras imágenes diferentes que son las del mundo. Toda su vida en Monte Carmelo. 14. 5. Lo cierto es que el alma está empachada de pensamientos, imágenes, formas. Tal vez de alguna manera intuye que para recibir esta noticia general amorosa hay que tener el espíritu callado, desarrimado de sabores y noticias discursivas, como nos enseña el santo. Es entonces cuando culmina el estado de principiante. El místico se ha fortalecido espiritualmente por la práctica meditativa cuando ha comprendido que los deseos de los sentidos y el conocimiento que procede de los objetos externos son una pura nada en comparación con el conocimiento de Dios. Y como dice el santo, voy a leer un texto de 1 Noche 6:8. No está la perfección y valor de las cosas en la multitud y gusto de las obras, sino en saberse negar a sí mismo en ellas, lo cual ellos han de procurar hacer cuanto pudiesen de su parte, hasta que Dios quiera purificarlos, de hecho, entrándolos en la noche oscura. 1 Noche 6:8. ¿Y qué es la noche del sentido? Cuando se han comprendido la nada del hombre, sobreviene entonces un profundo desinterés o desgana por las cosas del mundo. Llamamos aquí noche a la privación del gusto y del apetito de todas las cosas, incluidas las espirituales. Por eso llamamos a esa desnudez noche para el alma, porque no tratamos aquí de carecer de las cosas, porque eso no desnuda el alma, si tiene apetito de ellas, sino que la desnudez, dice el santo, del gusto y apetito de ellas. Adviértase el matiz. No se trata de renunciar a las cosas, sino de comprender que todas ellas son pura nada. No se trata de negar el mundo, sino en la forma como acercarse a él. Entonces, para finalizar esta parte, privado del espiritual de tales estímulos externos, ese mismo deshacimiento que le ha llevado a aceptar su nada, lo obliga a morar y a enfrentarse a la propia nada. Como el mundo ya no le interesa, pero tampoco percibe la miel del espíritu. Sentirá su malestar, su horror. Y creyéndose abandonado por Dios, se encontrará entre el cielo y la tierra preso de la desesperación. Pero es el mismo Dios quien provoca la crisis para fortalecer al orante y prepararle para que más abundantemente y más libre de imperfecciones pueda comunicarse con Dios. En definitiva, les prepara para entrar en la práctica de la contemplación. En esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando del estado de principiante, que son las que meditan en el camino espiritual
y las comienzan a poner en el de los aprovechantes, que es ya de los contemplativos. Uno, noche oscura, uno. Sin embargo, el místico vive esta experiencia como algo negativo y cree que todo se ha puesto al revés. Porque antes donde encontraba ese jugo y gusto, ahora únicamente está en desconcierto y a veces encuentra sabor y amargura. Pero San Juan de la Cruz explica que la noche oscura de los sentidos tiene una finalidad en el itinerario espiritual, queriendo llevarlos adelante. Dios dice, oscurécele de toda luz y cierra la puerta y manantial de la dulce agua espiritual. Y lo deja oscura. Que no solo no haya un juego gusto de las cosas espirituales y buenos ejercicios que solían hallar sus deleites. Y gusto. Y sigo con San Juan. Más en lugar de esto hayan, por el contrario, sin sabor y amargura de dichas cosas. ¿Por qué? Sintiéndolo y a Dios aquí hay algo crecidillo para que se fortalezcan y salgan de las mantillas. Les desarrima del dulce pecho y San Juan abajándoles de su brazo los acostumbra a andar por sus pies, en los cuales sienten ellos gran novedad, porque se le ha vuelto todo al revés. A su pesar, este obstáculo del hombre se reafirma en su convicción de la nulidad del mundo y adquiere libertad de ánimo, claridad de la razón. Adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el desapropiado de ellas, el cual el hombre no se puede gozar en ellas si las mira con hacimiento de propiedad, porque el hacimiento ata al espíritu, dice el santo, en la tierra y no le deja anchura del corazón. Por supuesto que no toda persona atraviesa la noche oscura del sentido con la misma intensidad, ni padece los mismos síntomas. Por eso San Juan de la Cruz enumera algunas de las señales significativas para identificar el momento en que el orante debe iniciarse en la práctica de la contemplación, imposibilidad de meditar, desgana afectiva generalizada que no encuentra consuelo en las cosas de Dios, deseo de estar a solas con Dios, etc. Y es entonces cuando el principiante debe dejar la meditación y entregarse a la contemplación. Aquí comienza Dios a comunicársele, no ya por el sentido como hacía antes, dice San Juan, por el medio del discurso, sino por el espíritu puro. Y se inicia la vía del espíritu, la ciencia de la contemplación, propia de los aprovechantes y los aprovechados. Bien, se ha pasado un poco el tiempo, dejamos hasta aquí esta tercera parte y que queda, por supuesto, quedará grabada en YouTube para verla cuantas veces se pueda. Y nos quedan 2 sesiones más. La cuarta parte hablaremos de la ciencia sabrosa de la contemplación. San Juan de la Cruz califica la contemplación como ciencia sabrosa, ciencia altísima sabiduría y lenguaje de Dios, ciencia de amor. Y eso lo veremos entonces en la cuarta sesión de mañana. Y bueno, sigo agradeciéndole muchísimo la participación de todos y esta parte la dejamos hasta aquí porque comenzaremos luego del descanso con las consultas.